Cápsulas de negocio y economía de Business Support S.p.A. presenta Proyecto de Reforma Tributaria 2022. En febrero de 2020 se publica la Ley 21.210 con la reforma de modernización tributaria bajo el gobierno de Sebastián Piñera, quien, en febrero de este año 2022, introduce otra reforma bajo la Ley 21.420. 5 meses después, bajo el gobierno de Gabriel Boric, se presenta el proyecto de una nueva reforma tributaria que deberá ser discutida en el Parlamento. Los principales puntos que analizaremos del proyecto son: aumento de tasa de impuesto global complementario, impuesto a las rentas del capital, nueva tributación régimen 14A semi-integrado, beneficios PYME 14D3 y 14D8, beneficios para la clase media, impuesto a la riqueza, término o limitaciones a exenciones y beneficios tributarios, nuevas medidas antielusión y evasión tributaria. Aumento de tasas de impuesto global complementario. Los primeros 4 tramos, marcados con fondo gris, no tendrán variación. El quinto tramo, de 70 a 90 unidades tributarias anuales UTA, aumentará su tasa marginal de 23 a 26%. Las tasas marginales de los modificados tramos 6, 7 y 8 aumentan de 30,4 a 35%, de 35 a 40% y de 40 a 43% respectivamente. Impuesto a las rentas del capital. Quedarán grabadas con una tasa de 22% de impuesto único las siguientes rentas: distribución de dividendos a accionistas de la empresa, retiros efectuados por socios de la empresa, ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Personas con tasas efectivas de impuesto global complementario menor a 22% podrán reliquidar el impuesto a las rentas del capital, quedando grabadas con impuesto global complementario. Los retiros y dividendos, ganancias de capital, arriendo de bienes raíces, intereses, pagarán el impuesto a las rentas del capital. Nueva tributación régimen 14A semi-integrado. La tasa de impuesto de primera categoría de este régimen es de 27%, donde el propietario, socio o accionista debe restituir el 35% de lo recibido como crédito. Esta tasa se reducirá a 25% cuando el 2% o más de las utilidades se inviertan en gastos en investigación y desarrollo, gastos en manufactura y servicios de alta tecnología producidos por proveedores locales, entre otros. Se busca triplicar el monto máximo de crédito contra el impuesto de primera por pagos en contratos de inversión privada en investigación y desarrollo, incorporando a las pymes y flexibilizando los requisitos. Para este régimen 14A semi-integrado, las utilidades tributarias no retiradas por sociedades de inversión, las cuales son tipificadas como no operativas, pagarán un impuesto de 1,8%. Son consideradas como rentas no operativas las utilidades por dividendos e intereses, no incluye a instituciones financieras, y las utilidades por arriendo de inmuebles. Este impuesto será aplicable a empresas cuyos ingresos por rentas pasivas sean mayor al 50% del total de los ingresos. Beneficios PYME 14D3 y 14D8. 1. 14D3 ProPyme General mantiene la tasa de 25% de impuesto de primera.
sin la obligación de restituir el 35% de crédito por IDPC. 2. 14 de 8 ProPyme transparente continúa exento de impuestos de primera categoría, ya que sus propietarios, socios o accionistas tributan por la utilidad tributaria directamente con impuestos finales. 3. Se otorgará un crédito especial de IVA, para nuevos emprendimientos con la siguiente gradualidad decreciente. 100% del impuesto por los 3 primeros meses, 50% por los segundos 3 meses y finalmente 25% por los siguientes 6 meses. 4. El 35% del gasto en investigación y desarrollo podrá ser imputado contra crédito contra el impuesto de primera si la pyme obtiene un resultado tributario anual negativo. Podrá optar o podrá obtener un reembolso por dicho crédito. 5. Se mantiene la exención de impuestos de primera a los fondos de inversión privado FIP, con o sin participación de Corfo, cuya política de inversión sea capital de riesgo. Esto es, en los casos en que su política de inversión sea en capitales de riesgo. Se entiende por capital de riesgo al financiamiento de empresas que están naciendo y que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se le preste. 6. Interés penal por deudas tributarias del artículo 53 del Código Tributario se rebaja del 1,5% a 1% por cada mes o fracción de retraso. 7. Cuando se realicen convenios de pago hasta 12 meses, las cuotas no estarán afectas a intereses. Beneficios para la clase media. El proyecto propone el reconocimiento como gasto tributario de los siguientes servicios recibidos. 1. Deducir de la base imponible del impuesto global complementario los gastos por arriendo de vivienda incurridos hasta un límite de 450,000 pesos mensuales. 2. Deducir de la base imponible del impuesto global complementario los servicios de cuidado de menores de 2 años y de personas con grado de dependencia severa, con tope de 550,000 pesos mensuales. Impuesto a la riqueza, aplicable a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile respecto a su patrimonio, tanto en Chile como en el extranjero, que exceda de 6.000 UTAs, unidades tributarias anuales, aproximadamente $4 millones según UTA y dólar de julio 2022. Los tramos y tasas propuestas son los que usted observa. Hasta las 6.000 UTAs, exento, de 6.000 a 18.000 UTA, con tasa de 1%, y con más de 18.000 UTA, con tasa de 1,8%. Créditos contra el impuesto a la riqueza. Impuesto territorial, sobretasa del impuesto territorial e impuesto al diferimiento de impuestos personales. Término o limitaciones a exenciones y beneficios tributarios. El proyecto propone las siguientes limitaciones o término de beneficios tributarios. Los fondos de inversión privado FIP pasarán a ser contribuyentes de impuestos de primera, salvo a aquellos, como se había mencionado, cuya política de inversión sea el capital de riesgo. Los fondos de inversión públicos mantendrán la exención de impuestos de primera, pero cuando repartan utilidades hacia una persona jurídica, los dividendos quedarán sujetos a impuestos de primera categoría. El ingreso y permanencia en el régimen de renta presunta, esto es agrícola, transporte y minería, tendrá reglas más restrictivas para que solo accedan contribuyentes que califican como microempresarios,
proceso que se aplicará en 2 etapas distribuidas en un plazo de 2 años, incentivando a los contribuyentes que abandonen el régimen a ingresar al régimen de transparencia tributaria 14D8. Las pérdidas de arrastre solo podrán deducir hasta el 50% de la renta líquida imponible RLI determinada en cada ejercicio. La rebaja a la renta bruta imponible anual de los intereses efectivamente pagados por créditos hipotecarios queda limitada a un solo inmueble, en aquellos casos que una persona tenga 2 o más créditos hipotecarios que generan intereses. Esto implica una modificación al artículo 55 bis de la LIR. El gasto deducible por el conjunto de exenciones tributarias no podrá exceder de 23 UTA. La deducción por rentas exentas y créditos contra el impuesto global complementario se limita a 2,3 UTAs o el 50% del impuesto global complementario determinado en el ejercicio antes de la imputación de estos beneficios. Nuevas medidas anti-elusión y evasión tributaria. El proyecto propone las siguientes medidas para dicho fin. Creación del registro de beneficiarios finales para identificar a las personas naturales o contribuyentes de impuestos finales que reciben en última instancia utilidades generadas por empresas de las que ellos participen. Esta herramienta proveerá información de las estructuras societarias. La norma general antielusiva pasa a tener calificación administrativa, por lo que el Servicio de Impuestos Internos no dependerá de los tribunales tributarios y aduaneros para aplicar la norma antielusiva, pudiendo actuar de mutuo propio. Se actualiza la norma de precios de transferencia, que son los pactados entre 2 empresas del mismo grupo en operaciones en las que ambas intervienen. Se actualiza esta norma. Se modifica la norma de control de rentas pasivas. Estas son las entidades controladas en el exterior con el fin de disminuir los espacios de elusión. Se propone modificar la norma sobre exceso de endeudamiento con entidades relacionadas en el exterior. Se modifica la norma sobre regímenes preferenciales. Estos son paraísos fiscales. Se crea la figura del denunciante anónimo tributario, medida disuasiva, con posibles incentivos monetarios para el denunciante. Business Support S.p.A. Asesoría empresarial, tributaria, recursos humanos, financiera, capacitación, edición audiovisual. Apóyate en nosotros. Si te gustó este video, compártelo y dale like. Suscríbete a nuestro canal YouTube, Cápsulas de Negocios y Economía. Fin.